Bien, amigos, aquí estamos en el segundo bloque de Encuestas y Análisis. Aquí, junto a Juan Carlos, recibimos al invitado de hoy, con quien estaremos analizando varios temas. Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente. A ver, técnicamente precandidato, porque tengo que pasar igual. Hay que pasar por la interna. Sí, precandidato único. Sí, hay que pasar igual, sí. Pero hubo una Sí. interna igualmente. Hay una interna en el partido. Claro, tenemos que presentarnos a las internas, presentar nuestras listas. Y en algunos departamentos puede ser que haya más de una lista. Pero digo, hay originalmente los demócratas cristianos y la lista 99 vienen de troncos distintos. Sí, pero desde que se formó el Partido Independiente hemos acordado y no ha habido competencia. O sea, el partido ha tenido una sola candidatura a la presidencia y hemos tenido una única lista al Senado y es cierta, muy probablemente va a ser lo mismo esta vez, ¿no? Es decir, no hay una situación, no hay que inventar cuando no hay diferencias, no hay que inventarlas, ¿no? Me parece que... Recordándole a los oyentes, el tronco del nuevo espacio formado en el año 89 con la candidatura de Hugo Batalla es el acuerdo político de tres partidos, la lista 99 y el Partido Demócrata Cristiano, que venían del Frente Amplio más la Unión Cívica. Es verdad. ¿Verdad? Que forman ese trípode asimétrico en aquel momento por la importancia que tiene Hugo Batalla y que saca casi un 9% del electorado. Correcto. Ya el nuevo espacio que queda posteriori, cuando Batalla vuelve al particular, hoy el Partido Demócrata Cristiano vuelve al Frente Amplio, es el que queda liderado por Michelini, pero el tronco común sigue siendo ex-demócratas cristianos y o la lista 99 de Michelini. Cuando se forma el Partido Independiente y el nuevo espacio de Michelini vuelve al Frente Amplio, ese Partido Independiente sigue teniendo como tronco fundamental a ex-demócrata cristiano y ex-99, o sea, lo que era la izquierda no marxista-leninista del Frente Amplio en sus orígenes, ¿verdad? Digo, importa porque como claro que importa. En este acontecer político, el que no está, los que no vivimos de esto, se olvida, se pierde, ni sabe. Claro que importa. Siempre hay que poner en perspectiva. Pablo Mieres llegó a ser diputado de la Democracia Cristiana, y bueno, y hay muchos dirigentes conocidos hoy en el Partido Independiente que han tenido como Javier Gato. Y Iván Posadas. Y el diputado Iván Posadas, que han tenido protagonismo nacional y que la gente conoce. Ahora, en el 2004 pareció ser el momento definitorio de decir, ¿sigue existiendo un cuarto espacio o no sigue existiendo? Fue difícil. Y fue muy difícil porque todo el viento a favor iba para el lado del Frente Amplio, es decir, plantarse en el 2004 a marcar una identidad política distinta a blancos y colorados de un lado que trataban de sobrevivir en el gobierno, y el Frente Amplio que venía con todo el viento a favor, y encima el principal líder de ese espacio político, Rafael Michelini, que había decidido irse para el Frente Amplio, la verdad que fue una patriada. Hoy lo vemos, en aquel momento éramos medio inconscientes, pero hoy visto en perspectiva, la verdad que fue una jugada de alto riesgo, y sin embargo la gente, por supuesto, en un nivel más bajo, nosotros sacamos el 1,9% en la elección del 2004 y no llegamos al segundo diputado por muy poquito, pero bueno, marcamos la sobrevivencia. Claro, que es estar en el Parlamento. Exactamente. Si uno queda fuera del Parlamento, ya lo nuestro como le ha era... pasado a Asamblea Popular, pierde, digamos, pie en el sistema político. Es verdad. No fue el caso del Partido Independiente, que además en la otra elección consigue el segundo diputado, está cerca del Senado. Sí. Y creo que en esta se juega en el Senado. Yo prefiero decir, nosotros el Senado ya lo damos por hecho. Yo creo que la jugada es que el partido tenga una bancada parlamentaria numerosa. Y cuando uno sacó el 2,6 y para llegar al Senado con el 3,1 llegás, y hoy hay encuestas que dan el 3%, hoy, y las proyecciones un poco más, yo digo, quedarnos con la idea de que el objetivo es el Senado es achicarnos, es decir, el partido va por una bancada parlamentaria lo más numerosa posible, y yo creo que no hay techo, yo creo que hay una gran oportunidad porque hay mucha gente que votó al frente, no estoy hablando del frentista de camiseta puesta de toda la vida, pero gente que votó al frente que viene de todos los partidos, y gente joven, y gente que no tiene historia anterior, pero wilsonistas, vallistas, frentistas
más con una identificación partidaria más leve, que están decepcionados, que están frustrados, que sienten que el Frente les dijo unas cuantas cosas en términos de promesa que no se han cumplido. En particular yo hablo de una deuda ética, que me parece la más grave de todas. También hay una deuda social, que está muy vinculada al fracaso educativo. Pero hay una deuda ética que tiene que ver con haber puesto en marcha los mismos mecanismos que se cuestionaban a blancos y colorados cuando estaban en el gobierno. Las mismas cosas, idénticas. 30 millones de dólares en cargos de confianza política se gastan en este país. 30 millones de dólares. En el servicio exterior hay 21 embajadores políticos, tipos que no saben nada de diplomacia, que están allí porque son amigos de amigos. Pero por favor, en la época de blancos y colorados había 5. Ahora hay 21. Y además hay embajadores itinerantes, que yo no sé qué es eso, pero es una figura de un señor que tiene sueldo de embajador y que ni siquiera tiene embajada a su cargo. Itinera, anda por ahí, anda en la vuelta. Ni embajada ni rol muy claros. Nada, entonces, y son cargos políticos de confianza, y cuando un tipo fracasa radicalmente, como fracasó en el corredor Garzón, van y lo ponen de director en la corporación ferroviaria, porque pobre, ¿cómo se va a quedar sin trabajo? Esas cosas yo creo que erizan a mucha gente que creyó que había un cambio político profundo, ¿no? En la anterior elección, o en las 2 anteriores elecciones, hubo como algo del Partido Independiente que era propositivo. Era ir básicamente con propuestas, con sugerencias, con estar en el Parlamento para determinadas leyes, determinadas temáticas, que era la parte fundamental. Tengo la impresión, porque ustedes acaban de lanzar al Partido Independiente la candidatura de Pablo Mieres para la próxima elección interna y para la próxima elección nacional, con ya un tono distinto. Sí. Hay un cambio entonces en la forma de comunicarse con el electorado. Hay una manera un poco más crítica de ver cómo llegar a ese electorado. Y la misma pregunta desde otro lugar: ¿qué es lo que vendrían a representar el Partido Independiente? Primero que nada, hay un tono distinto porque hay cansancio. Nosotros estamos hartos de ver... Ustedes también se cansaron. Pero por favor, nosotros le dimos toda la oportunidad al señor presidente de la República, Mujica, que es el gran responsable del fracaso educativo. Tuvo todo para hacer los cambios en la educación. Y por lo tanto el fracaso es un impacto negativo sobre la gente joven, que son los beneficiarios directos de la educación, ¿no es cierto? La política educativa, la política por máxima referida a los jóvenes es la educación. Y acá el presidente tuvo plata, tuvo mayoría parlamentaria propia, tuvo opinión pública a favor y tuvo además el respaldo de todos los partidos políticos. Y no lo quiso hacer, no lo quiso hacer. Es imperdonable. Entonces uno, la verdad, se indigna, porque lo que está pasando es que van transcurriendo las sucesivas generaciones por el sistema educativo rebotando como en un frontón y fracasando en la vida, y eso es terrible, no se lo merecen los jóvenes de este país. Eso es responsabilidad de este gobierno, del Frente Amplio, porque el problema es que no se animaron a enfrentar resistencias internas que hay en ciertos sectores del Frente Amplio que no quieren los cambios en la educación. ¿Por qué? Por razones ideológicas, porque tienen vínculos con los gremialistas de los docentes, que no son los docentes, que son los gremialistas de los docentes, que están trancando todo, desde Rama en adelante han trancado todos los cambios en la educación de este país. Entonces, yo le tengo que exigir una responsabilidad enorme, y yo me indigno también. Entonces, el partido sí ha cambiado el tono, porque hemos estado dispuestos a apoyar los cambios y no se dieron los cambios. ¿Y cómo se hace para...? Porque también uno, cuando conversa con el votante frentista, uno tiende a escuchar que, bueno, la baja de la desocupación, el crecimiento de Uruguay, los consejos salarios, el plan Ceibal, la operación de los ojos, de los dentistas, y enumeran un montón de cosas en las cuales el Uruguay ha mejorado. Ahora, la teoría del vaso medio lleno o la teoría del vaso medio vacío es difícil a la hora del elector de decir, bueno, ¿por qué al Frente Amplio o por qué al Partido Independiente? Bueno, yo creo que una cosa que de necio no reconocer las cosas que han funcionado mejor. O sea, evidentemente tuvimos 10 años de crecimiento. A ver,
ha habido plata en pila en el Uruguay. Ha habido inversión, ha habido un PBI que se disparó permanentemente, el PBI per cápita aumentó, se redujo la pobreza, se redujo la desocupación. Bienvenido sea. Me parece que esas cosas hay que aplaudirlas. Ahora, ¿son cosas buenas del frente? ¿O? Bueno, 50-50, o capaz que más o menos, yo qué sé. Yo creo que en materia de orientación de política económica, el frente supo poner la vela. Yo siempre digo, el viento sopla a favor, pero si tú pones mal la vela, te das vuelta. Entonces, bueno, pusieron bien la vela, eso hay que reconocérselo. Es un símil que te oí una vez y que dije, es fantástico, porque siempre está esa discusión. No, pero bueno, el Frente Amplio, pero el Frente Amplio ligó todo a favor, y el pobre Jorge Valle ligó todas en contra, lo cual es verdad. Lo cual es verdad. Pero claro, de ahí oí que Pablo Mieres decía en una entrevista, lo que pasa es que el Frente Amplio además supo poner bien la vela, lo cual me parece que resume bien una situación. Los vientos eran favorables, hubo un buen manejo de la macroeconomía, hubo un buen manejo de la deuda externa, ¿verdad? Sin olvidar que el país comenzó a crecer en el 2004. Yo miraba estadísticas, en el 2004 hubo un crecimiento del 12%, y estaba Jorge Valle todavía de presidente. Pero de todas maneras, el Frente quedó con una herencia social complicada y quedó con una deuda complicada que las manejó bien. Sin duda. Sin lugar a dudas. Ahora, yo digo, enfiló bien la vela, bien. Eso es una parte de la historia. Y hablamos de las cosas, es una parte de la historia. Hablamos de las cosas sociales, el debe está en la educación, fenómeno. Y yo digo, ¿cuánta inversión en infraestructura hubo en el Uruguay en estos 10 años de bonanza económica? Yo creo que una buena cosa sería superponer mapas. El mapa vial del Uruguay de hace 30 años con el mapa vial del Uruguay de hoy, y nos vamos a encontrar que no hay prácticamente ningún cambio. Ese es un gran debe también, porque ahí fracasó el instrumento que el Frente Amplio pensó que iba. Claro, las asociaciones público-privadas no caminaron. Un buen instrumento que pensó. Sí, pero pasaron 5 años y lo único que hay en funcionamiento es para construir una cárcel. La verdad que es poca cosa, ¿no es cierto? La verdad que es un fracaso. Un buen instrumento es poco. Sí, se ha burocratizado, se ha demorado. Yo creo que hay cosas que tienen que ver con la reforma del Estado que hay que transformar, porque es lo que hace imposible avanzar en esa línea. Pero, sobre todo, el Frente Amplio ha dejado una deuda social, porque también, no solo la educación, donde nosotros tenemos muchas propuestas, no es que hayamos dejado las propuestas, las vamos a presentar en marzo, en marzo está previsto presentar el programa partidario, que está aprobado, que ya está pronto, está resuelto. A mí, si me dan la educación, yo me tengo mucha fe para cambiar la educación muy rápidamente. O sea, ¿lo podemos tener a Pablo Mieres al frente de la educación? No sé, yo qué sé, pero digo, el partido está en condiciones de asumir ese compromiso. Está en condiciones de asumir el compromiso de las políticas sociales y también de la política Pablo económica. Mieres podría ser ministro en un futuro gobierno, de quien fuese. Yo voy a ser senador. No, bueno, pero tal vez haya un desafío y superior después veremos, porque estamos muy lejos todavía, pero el partido va a tener una bancada parlamentaria que va a obligar al presidente electo a negociar con nosotros. Y de allí surgirán las cosas. Yo creo que el tema número 1 que nosotros ponemos arriba de la mesa es la educación. No tengo ninguna duda, porque además a mí hay cosas que me causan gracia, si no fuera que me preocupan más que me dan gracia. Que dice, el tema del jubilar o del impulso no se puede replicar. No es cierto, se puede replicar, es un problema de modelo de gestión. No hay ningún milagro atrás del jubilar y del impulso. Hay gente laburando en un proyecto de comunidad educativa donde el chiquilín no es un anónimo, no es un cero a la izquierda, sino que es una persona de carne y hueso, que le conoces su familia, su situación, sus capacidades, sus oportunidades. Eso es la educación. Y de hecho tenemos liceos públicos hoy que funcionan muy bien, el Liceo 4 de Maldonado, el Liceo de Nueva Palmira, lo conozco bien porque además la directora es dirigente nuestra del partido, y además esos han puesto en marcha el famoso asunto del ProMejora, que fue el acuerdo que firmamos en febrero del 2012 y que este gobierno incumplió vergonzosamente. Entonces, se puede cambiar la educación rápidamente, porque si tú pones a andar una comunidad educativa en un liceo y los chiquilines pasan a ser alguien y no nombres anónimos, la tasa de repetición y deserción bajan radicalmente.
Y a partir de ahí empieza el proceso. Después hay que cambiar los contenidos. Acá se enseña muchas cosas que... Yo ahí te iba a interrumpir. Sí, no, hay que cambiar los contenidos. Pues muchas veces hablamos del tema. El tema gestión no, pero yo iba a recalcar una cosa interesante, que ya hay 3 dirigentes que escucho hablar del tema gestión, no solo en la educación, como problema del país en muchas áreas, a la calle Pop, en una entrevista pasada, a Sendik, en una entrevista que le hicieron en otro programa de televisión. Y ahora Pablo Mieres. Totalmente. Pablo vuelve a decir, bueno, acá tenemos un problema de gestión. Blanco, independiente, frentista. Ahora, quizás porque en este gobierno la principal carencia, desde mi punto de vista muy personal, no ha sido ideológico, no ha sido político, ha sido de gestión. Totalmente. Es que Mujica contagió su manera de ser a la gestión del gobierno. Mujica es un gran decidor, es un filósofo de boliche muchas veces, ¿no? Acaba de decir un disparate hace pocas horas, decir que la gente trabaja en más de un empleo porque le gusta consumir. Es una tomadura de pelo a la gente que banca familias, que tiene que criar hijos. Sí, ¿no yo creo que se equivoca. Bueno, pero habla y a veces dice cosas interesantes, pero hacer poco y nada. Ese es el problema que tenemos. Pablo, ¿no? Para ir a ver si vamos decodificando bien, porque nosotros en general tratamos de contarle a la gente cómo son las campañas, las estrategias. Claro, ¿cómo no? A ver, vamos decodificando que va a haber una crítica con mayor énfasis hacia lo que han sido los gobiernos del Frente Amplio. Sí. Tenemos a la educación como parece ser un tema importante, lo quieren poner en un lugar destacado. ¿El Partido Independiente se va a dirigir al votante blanco colorado? Sí, por supuesto. Hay también una crítica, hay una propuesta. Por supuesto, nosotros tenemos... Lo que pasa es que yo creo que blancos y colorados forman un bloque, en donde hay vasos comunicantes que trasladan electores entre uno y otro. Y nosotros de repente en nuestro discurso estamos un poco más lejos de ese electorado, porque muchos wilsonistas y vallistas ya están entre los votantes actuales del Frente Amplio. Entonces, de alguna manera sí le estoy hablando a blancos y colorados que han votado al Frente. Y a los jóvenes, a los que van a votar por primera vez. Yo creo que ahí nosotros tenemos la posibilidad de demostrarles que vale la pena votar un partido joven, un partido nuevo, un partido renovador. Va a ser interesante porque ahora en el próximo bloque vamos a estar tratando con algunos gráficos la autoidentificación ideológica de la gente y cómo se ubica, para que de repente tú puedas pescar un poquito más. ¿Cómo? Digo, capaz que estos datos ya lo tenés o lo tenés de otra empresa. No es una información valiosa, por pero cierto. siempre es interesante. Con lo cual le vamos a pedir al señor director si podemos ir a una nueva pausa para ya entrar en el último tramo donde vamos a estar conversando con Pablo Mieres y con Juan Carlos Dollenar sobre estos temas de cómo se ubican los uruguayos en el espectro ideológico. Y para ir a la pausa le vamos a pedir al señor director que mande, como hacemos con todos los invitados, un spot de otra campaña de Pablo Mieres, para que ustedes recuerden y vean cómo va evolucionando cada uno de los candidatos que nos visitan. ¿Cómo va aprendiendo? ¿Cómo va mejorando? En general, nosotros, si quieres ser senador, lo que hemos visto es que elección tras elección los candidatos mejoran. Así que lo importante es siempre la tendencia, a eso nos dedicamos nosotros y le decimos que eso es importante. Vamos a una pausa y ya volvemos. Entendemos que tengas dudas. Queremos un país donde vos puedas ser vos. Queremos un país sin etiquetas. En octubre se elige el Parlamento de la República. Nada más ni nada menos. Ya en noviembre habrá que elegir presidente y todos sabemos que la decisión va a ser ardua. Pero lo que estamos decidiendo ahora, el 25 de octubre, es la composición del Parlamento de la República. Les pedimos que nos acompañen para cambiar la política y hacer posible un Uruguay mejor.